Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital. Hoy tenemos un programa totalmente diferente. Quizás cabe el término de que rompemos la línea desde un punto de vista, pero desde otro, desde el punto de la calidad, mantenemos siempre un buen invitado, una persona que pueda transmitir conocimientos y que sirva, yo diría, como de guía, de faro, en lo que sea, pero que lo haga también con mucho corazón y que lo haga con una visión de educación, de formación, de, de enseñar. Y justamente esta mujer que me acompaña, muy diversificada en cuanto a su formación y sobre todo en cuanto a su trabajo en los medios de comunicación, es una profesora. Es la persona que siempre busco para que pueda hablar con ustedes. Ustedes la conocen más que a mí mismo, es Lisette Selman, quien está en los medios de comunicación desde hace unos cuantos años. Ella empezó como a los 10, pero ya tiene 40 ya. 18. Ay, gracias, Oh, pero te ves muy Ovalle. bien, ¿Verdad, sumamente. Tu Claro. rostro. Cuando uno duerme en paz pasa eso. Ah, tú no tienes quien te moleste de noche. Ni deudas morales tampoco, que Porque pesan más que las económicas. indiscutiblemente que Claro, si eso no se discute, ¡guau!, esas morales no se borran. exacto. Eso es permanente. Es correcto. Bueno, todo lo que yo pueda decir de Lisette es como redundar, pero voy a decir que, porque yo escribí algunas cositas, por No, ejemplo, tú me es decías, arquitecta, es comunicadora diversificada, vamos a llamarle, actualmente forma parte del equipo de profesionales de CERTV, correcto. correcto. Ella, además de arquitecta, tiene una maestría en artes con mención en periodismo, maestra de ceremonia. Bueno, ella hablará de todo lo que ha hecho en los medios de comunicación. Este, Está muy activa en las redes sociales. Una mujer actualizada y una mujer que corre con el tiempo y corre a la par. ¿Es así o no es así, Ay, Lisette? me gustó eso. Trato de que así sea, porque si no, uno se queda atrás. Y Hay que evolucionar con el tiempo. ese como los problemas morales. Casi, Sí. ¿Y casi. cómo te va con las redes? Te veo muy activa, pero ¿cómo te sientes en lo personal, en lo que es tu línea? Cómoda porque yo rompo los esquemas, en el sentido de que contrario a lo que el mercadeo digital manda, yo no tengo una presión de hacer publicaciones todos los días a tal hora. Yo creo que mis publicaciones tienen el grado de autenticidad que también me define. Es decir, lo que yo vierto ahí es porque lo siento, es porque me parece que aporta. Además de que, por supuesto, es una plataforma que sirve para proyectar lo que uno hace. Entonces, yo me siento cómoda, elijo a quien sigo, porque obviamente me gusta encontrar contenido de valor, que me inspire, que me enseñe, que me edifique, y entonces pues lo manejo sin que ellas me manejen a mí. Perfecto. Y tú hablas de ese mercadeo digital, tú hablas obviamente de las redes de hoy en día. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú calificas sobre todo el uso, el buen uso o el mal uso que le dan? ¿Qué tú crees que está pasando? Creo ¿Y que hay hacia dónde uso, nos llevará esa modernidad? yo creo que hay uso y hay abuso. Creo que voy a comenzar por lo bueno. Tienen de bueno que nos conecta con lo que está pasando en lo local y en lo global. Actualidad, sí, Exacto, nos permite crear una comunidad de gente con la que uno interactúa casi como si se conociera, aunque uno nunca se haya visto. así es. Es estupenda la red social para crear precisamente una plataforma de ayuda cuando alguien necesita algo y funciona muy, muy bien. ¿Por qué se abusa? Porque así como ciertamente son canales también de desahogo de la gente, lo cual es válido, lo cual también diría yo que aporta a la discusión siempre que se mantenga
en el contexto del respeto entre una parte y la otra, yo creo que cuando se utiliza para denostar a alguien o para acusar sin pruebas o para divulgar algo que no se ha confirmado, se hace más daño que bien. Entonces, como cualquier otra cosa que haya sido creada y es creada por el ser humano, lo malo o lo bueno tiene más que ver con el uso que le damos a eso. Eh, Sí, sí. Oppenheimer nunca se imaginó que su invento se utilizaría para esa bomba atómica en Nagasaki y en Nagasaki, Hiroshima, por correcto. ejemplo. Entonces, Hay una cosa que yo sé que ni te gusta ni lo comparte y, y que no está bajo tu control, que es el hecho de la degradación, la parte, lo vulgar, lo de mal gusto, y eso que tú llamas denostar, acosar sin prueba y destruir una persona en un segundo. así es. Y lo peor de todo es cómo tú haces eso y la gente sigue. Claro, O es que sea, ese es el peligro. no hay un autocontrol que diga, no, No, espérate, déjame ver, como tú dices bien, de que no hay prueba, o sea, no hay seguridad de lo que está. Es un claro. invento, es un chiste. Déjame contrastar fuentes, déjame investigar. No. Y de hecho, quienes generan esos bulos se aprovechan precisamente de esa ignorancia y de esa pasividad y apatía del, del- de la gran cantidad de personas que así reacciona. Porque somos muy pocos los que algo nos llama la atención, nos déjame indagar a ver qué otra fuente, siempre que sea fiable, está hablando de esto. Y si no está hablando, entonces yo tengo que poner en duda eso. Obvio. Pero la mayoría de la gente no Cuestionarlo. lo hace. Al contrario, opina, degrada, lo multiplica y se vuelve un caos. Yo sé que a ti, que tú has sentido la satisfacción en algunas ocasiones. Por ejemplo, yo leo y tengo mi celular ahí al lado y entonces denostar, una palabra. ¿Qué es denostar? Eso es una gran Le ventaja. hago así, sí, pero la satisfacción que me da de poder ampliar los conceptos y los conocimientos que me da el celular. Y entonces la capital, tú sabes que a veces uno con el tiempo olvida cosas. La capital de tal lugar. Claro, Y yo digo, espérate, primero hago así, digo, Noruega haces el o tal esfuerzo. cosa. Hago el esfuerzo. Claro, Entonces, oh, me felicito cuando yo pego. Y después digo, claro. vaya, vaya. Pero qué ventaja. Es satisfactorio, te Claro. da un gusto único. Por ejemplo, yo en mi celular tengo la aplicación del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. Y no quieras tú saber la cantidad de veces que lo consulto al día. No solamente por una palabra que a lo mejor descubrí nueva o que de repente me surgió la duda de si estoy en lo correcto, en lo que significa, sino a veces si es un verbo, si lo estoy usando correctamente. Es correcto, Entonces me ayuda a mejorar, a enmendarme, a corregirme y a aprender y a ampliar el vocabulario. claro. Tú sabes que yo lo uso más, o sea, eh, siempre que hay una palabra que uno no maneja, que uno no domina, que no es propia del hablar del día, pues uno la busca. Pero a mí me gusta buscar las palabras que de antemano conozco y entonces para buscarle sinónimo, antónimo, Claro, y tú sientes como que va. Hago mucho crucigrama también, yo me también, me ayuda. yo también. Y entonces, esa parte, ojalá y la persona, usted hace lo que quiere, pero ojalá y la persona también puedan sacar ese beneficio, ese provecho, ese conocimiento, eh, ese saber que tú debes también aprender a querer saber. Sería maravilloso, pero yo creo que las sociedades, cuando lo hablo en plural me refiero no solo a la nuestra, sino a la global, anda cada vez más idiotizada. Y tiene su responsabilidad un poco, Claro, ese instrumentico. claro, las redes y el manejo de los medios, porque manipulan a las masas. Y entonces esa es la importancia de uno siempre investigar, dudar de Para que todo no te lo. manejen, para que no te manipulen. Claro,
dudar e ir más allá de lo que nosotros vemos en cualquier sitio. O sea, voy a ver qué hay detrás de todo eso. O que, por ejemplo, esta mañana iba a una dirección y, y bueno, conocía la calle, digo, y de repente digo, pero ¿quién fue este señor? ¿Qué hizo como para que mereciera que se designara una calle con su nombre? Y tan importante a lo mejor la calle. ¿Ves? Entonces uno va aprendiendo, pero es que vivimos en automático, en el No sentido nos de que detenemos no, y la vida se nos escurre entre los dedos. y, Entonces hay que darle a cada cosa su tiempo. Ya lo dice la Biblia, hasta para morir hay tiempo. y espero que ese No, tiempo es se aleje, que pero si es no, no cierto. cabríamos Sí, aquí tú en el sabes que planeta. yo, no es que critico, pero Dios mío, eh, Lisette, ¿dónde? Ok, tú me preguntas por una dirección, yo digo, bueno, eso queda por tal sitio, hay esto, y tú. Yo digo, pero es que no disfrutan. Por ejemplo, Eddie Libby pelea mucho conmigo porque yo supuestamente como que me distraigo, pero no es que me distraigo, es que yo Tú hago, por vas ejemplo, observando. voy observando y el nombre de la calle y fulano, y entonces digo, pero ese fue un poeta, pero ese fue un científico, pero ese fue premio Nobel, pero ese fue tal cosa. Pero también voy viendo los colores, las matas, y le digo, mira, dile esa mata Claro. florecida, la de roble, la amarilla, la mata La Trinitaria, la bugambilia. Una mira cómo está belleza. esa de Trinitaria por ahí abajo, pero Sí, es no, así. la del borracho, creo que le dicen borracho, que es la morada. Y yo Ay, digo, no oye, la si aquí se conozco. pudiera, sí, hombre, son más turrones enormes que se llenan, así como la de roble se llenan Ajá. de flores amarillas, estas se llenan de flores moradas. Son- Son unas enredaderas que cuelgan, no, no, ¿no? son unos Ah, pues no árboles lo enormes. identifico. Pero bien, Bueno, yo te lo voy a identificar pero está bien, de ahorita. eso se trata, de ir viéndolo todo, de oler las flores, la lluvia, de ver todos los detalles, De escuchar de la lluvia caer en ese escuchar. zinc que ya uno Y no lo mira, tú tiene. has dicho algo importante, escuchar. Resulta que en una conversación estamos más prestos a hablar antes que escuchar. Craso error. Total. El éxito de una buena conversación está en un 75% de escucha y un 25% del lenguaje verbal. Pero además, acompañarlo de la observación le permite a la gente identificar cosas que el cuerpo va diciendo, aunque el verbo, la boca, vaya diciendo otra cosa. Tú trabajas eso en tus talleres, me imagino, Claro, la armonía, lo armónico, o la sea, coherencia entre el lenguaje sí, verbal y el gestual. y el gestual. Pero bien, eso lo vamos a tocar ahorita, porque ahora vamos a entrar, yo decía que dentro de las cosas de tu formación, de tus competencias, arquitecta, Sí, eso se sabe hace tiempo, pero tú llegaste a trabajar yo llegué a arquitectura, ejercer la arquitectura, claro algún que diseño, sí. algo. Uy, sí, claro que sí. Diseños residenciales, diseños comerciales. Para mencionarte uno, cuando Pollo Cibao todavía era de lo que era la Manicera, Exacto. hoy el Casir, ellos decidieron crear una cadena de pollo frito. Y yo diseñé toda esa cadena de tiendas que fueron 3 o 4 locales, por ejemplo. Sí, yo lo hice incluso cuando comencé en la televisión, que ya yo era una prácticamente recién graduada. Compartí los primeros años con ambos oficios. Ok, vamos a hablar justamente de ese pase, o sea, de la Esa arquitectura a la transición. comunicación, que es una transición, pero cuando retornemos, porque quiero utilizar este segundito para informar que Lisette Selman es maestra, profesora, como dije, del arte, del buen decir, del buen hablar, ese manejo que debe tener una persona no solamente en en el habla, sino también convencer a través de ese lenguaje corporal. Y coincidencialmente, para este 31 de mayo que estamos hablando de ya, ella va de ya de tiempo. Tiene el taller El arte de hablar en público. Las personas interesadas pueden llamar al
983-4530 o arroba L.I. Selman, arroba L.I. Selman. Así es que los interesados en aprender a dominar la parte escénica, a dominar y diríamos armonizar el verbo con el lenguaje corporal, pues Lisette Selman le puede ayudar. Pausamos y en breve retornamos. Bien. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Ella es la voz. Ella es la historia. A ti te estoy vigilando desde hace un tiempo para acá. Ella es Miriam Cruz. Soy una loba, no. Danhood Records y Wilfredo Díaz Producciones presentan la historia de una diva, el musical. Eso es cosa de él. Sábado 28 de junio, Gran Teatro del Cibao, 8 de la noche. La historia de una diva, el musical. Peino mi cabello, aunque no lo creas. Boletas disponibles en Todo Tickets y puntos autorizados. Invita. Sí, señor. Invita a Viva. Estamos de tu lado. Bien, continuamos en Portada Digital con la presencia de Lisette Selman. Cuando nos fuimos a la pausa, hablábamos del proceso de transición, el cruce de la arquitecta a los medios de comunicación, de manera específica a la televisión. ¿Cómo se da y por qué se da esa oportunidad y también cómo la aprovecha? Se da porque estaba en mi línea de vida, la verdad, porque lo he dicho en otras ocasiones, yo nunca lo busqué, ni siquiera me lo imaginé. ¿Y quién Sencillamente, descubrió que tú tenías mis el talento? allegados decían que yo tenía la condición para participar en unas pruebas que estaba haciendo Colorvisión. Y es verdad que Y tú fuiste, hiciste tu fila y todo. yo, no tuve que hacer fila, pero participaron decenas de muchachas en aquel momento. Colorvisión buscaba un talento femenino nuevo para las noticias. Y yo fui la agraciada. Una sola agraciada. Sí, era un solo talento que buscaban. Y eso marcó el inicio de una verdadera transformación en mi vida. Como mencionaba antes de irnos a la pausa, yo los primeros años compartí ambos oficios, pero ya luego tuve que decidir uno u otro para hacer las cosas bien. ¿Y no tuviste miedo de dar el salto y caer en el vacío? O sea, la arquitecta de formación, la que tiene, uno dice, tengo la vida segura, entonces me voy a algo que prácticamente estoy improvisando. Y lectora de noticias, y el pago, y los cuartos. Una muchacha Sí. graciosona, bonita, que necesitaba Pero no ir solo mucho al salón, que noticias, necesitaba... Reyes, 3 meses después, No, eso vamos a correr. ¿Qué sucedió entonces? o 3 meses después, ya yo había dado también el salto a otro canal con Elis y Miledis, Raintel. a Ay, Raintel, con la revista matinal Buenos Días. Y ahí yo tuve de repente que hacer reportajes, entrevistas en estudio, aparte de las noticias, participar en la producción y demás. Entonces
fue como lanzarme ahí al mar sin saber nadar. Pero obviamente cuando decidí que iba a hacer entonces mi oficio, comencé a formarme. Mientras tanto tenía el soporte Entiendo. y el apoyo de mis Te compañeros iba formando en la en la práctica también. práctica, pero yo entendí que tenía que hacerlo ya de manera académica y desde entonces no he parado en tratar de aprender, de descubrir todo esto que yo llamo un universo dentro de la comunicación. Por supuesto, la formación de arquitecta me ha servido Claro. para todo. Y hay algo muy importante y que la gente debe entender, porque muchas veces se habla de alguien que está en los medios, pero no es periodista. O sea, periodista, comunicador, se estudia. Por ejemplo, yo hice el técnico que es periodismo, después vengo con licenciatura en comunicación. Pero Lisette se forma en el día a día y tiene una formación, o sea, que equivale a al mismo título de técnico o licenciado porque es periodista de práctica, como lo fue Rafael Herrera, como lo fue Radamés Gómez Pepín, como Así lo fueron es, todos esos grandes maestros sin que duda. tuvimos. Sí. Así es. Pero hay una cosa, Lice, deja la arquitectura, lectora de noticias, después viene y diversifica con Buenos Días. ¿Y cómo tú tenías esa estructura emocional como para pasar, como para dar el salto y que no iba a fallar? O sea, ¿cómo Tuve, te tuve, armaba? ¿Cómo tuve, te bu- preparaba? tuve buenos mentores. Eso para mí fue muy ¿Quiénes, importante. por ejemplo? Bueno, Elis Pérez, Miley de Cabral, Nelson Guillén. O sea, fueron para mí soporte y faros de luz. Y eso es muy importante. Cuando tú estás dando pasos en un camino que es nuevo, tener una mano que te dé soporte es reconfortante y además te da, Vital, necesario. claro, y te da seguridad. Entonces, siempre en buena lid, las observaciones, las orientaciones, las indicaciones, me fueron ayudando a manejar esas emociones, porque era un contraste entre la satisfacción de algo que estaba ejerciendo en mí una gran fascinación y siempre esa dosis de ansiedad que genera el saber que hay que intentar hacerlo en el nivel de excelencia. Pero ese soporte que yo tuve para mí fue fundamental. Hay una pregunta que es vital en esa parte y que muchas personas dicen, pero yo tengo el talento, pero tengo el miedo, tengo esto. Y yo te hablaba como de la formación de la estructura, la parte emocional. Pero entonces esa persona que yo estoy haciendo referencia muchas veces, yo nunca he tenido esa suerte. ¿Cuál suerte? Exactamente, ¿cuál suerte? ¿Qué llevaba que las personas, primero que tú tuvieras que fajarte y segundo, que todas esas personas tuvieran la voluntad y el deseo de aportar a ese talento? O sea, no sé si me doy a entender, ¿qué de ti hacía fácil para que las personas pudieran echar agua a ese vaso? La sed de aprender. ¿Has oído el refrán oriental que dice que el maestro aparece cuando el alumno está listo para aprender? Pues así mismo. Porque hay veces que hay gente que quiere ayudar a otro, pero si ese otro no se deja ayudar, cae en un saco roto. Yo no solamente sabía que necesitaba aprender, yo quería aprender y quiero aprender y lo alimento Es un todos los elemento días. básico de la educación. Claro, No es solamente aprender, sino querer aprender. y creo que es importante para la nueva generación tener claro que no basta tener talento, Sí, que no basta tener una cara bonita o un cuerpo atractivo, porque esto hay que alimentarlo. Y esto también. sí. Cuerpo, alma, y usted ha trabajado eso bastante. Yo lo trato, sí, trato. Hay una cosa, usted sabe más que yo, óyese usted, de televisión y de tiempo. Bríncame, lectora de noticias, buenos días, reportera, presentadora, todo. Después pasé a Brinca, hacer brinca, productora, análisis, tuviste tu propio programa, todo análisis eso. sí, Análisis político, político. opinión, todo eso, claro. Escribí durante más de un año en el desaparecido vespertino Última Hora.
¿De qué sí, escribía? sí, sí. ¿Qué temas? Social y político, humano, mayormente. La parte política, por ejemplo, ya estando en televisión, tú sabías que necesitaba fortalecer esto a través de los conceptos, de los conocimientos adquiridos en la lectura, y lo hacía. Sí, por supuesto. Es que para esto que nosotros hacemos, leer y mantenernos actualizados es esencial. ¿Cómo tú informas? ¿Cómo tú das una opinión si no estás informado? O sea, eso es un acto irresponsable. Eso es hacer el Si no ridículo. tiene las herramientas, no puede. Obviamente que no. Perfecto. No, es que la formación es constante, la actualización, el estar al tanto de lo que está pasando en el país y en el mundo. Eso es lo que te da un espectro mucho más amplio. Cuando se tiene la oportunidad de viajar, por ejemplo, óyeme, viajar te abre la mente, te hace conocer otras culturas, vivir otras experiencias. Y eso además, también para la comunicación, viene muy bien porque permite que Es uno, conocimiento. claro, amplíe la visión, amplía la manera de expresarnos en todos los sentidos. Hay una cosa, esta mujer es tanto que ni ella misma sabe lo que es. Porque no solamente la televisión, no solamente la arquitectura, no es solamente el teatro, también ha estado y ha estado con éxito, se ha ganado su chelito ahí en el teatro Sí. también. Y en el cine, ¿eh? Oh, obviamente, en el cine También, también. Y claro. todo lo que venga que tú veas Que sea digno, se le No, dice que obviamente, sí. Se le digno, dice que sí. sí. Adelante. Claro. Usted tiene todas las condiciones. Bueno, lo Eso es un intento. asunto de buena estructura, como yo te decía, de autoestima. Y tiene que ver mucho con lo que tú dices, con la lectura, con la alimentación. Claro, claro. Que la El- gente cree que dice, no, es porque es bonita. es porque tuvo suerte. Y tuvo No, suerte. no. En realidad el éxito se trabaja. Lo que todo el mundo puede entender por éxito, que siempre es distinto para cada quien. Pero todo eso se trabaja. Nada viene solo. Sí. Requiere esfuerzo. Entonces, ese, Perdón, y si viene solo, se paga caro y no dura. Al que le sirva el traje, lo- que se lo ponga. una cosa, todo eso que yo dije era para decir, y fuiste productora y tuviste tu propio programa, ¿por qué hoy tú no tienes tu propio, tienes empresa, eres una mujer muy diversificada, ¿no? ¿Por qué no tienes tu televisión, tu programa, tus producciones? Es más difícil a ella. ¿O ha Porque, tenido la facilidad de siempre tener trabajo? sí, claro, pero lo cierto es que hoy día tener un espacio o sostener un espacio no es una tarea sencilla. El pastel publicitario son las mismas empresas que se subdividen. Entonces, sostenerlo no es una tarea simple. Pero además, Dígamelo a mí, que ando gritando. yo sé que tú estás entendiendo lo que yo digo. Crear un buen contenido es un esfuerzo titánico, la verdad. Porque para salir con cualquier cosa, mejor no salir. Pero es que además, yo he hecho también de la formación de otros eh, y de esos trabajos que no se ven. Yo escribo discursos, yo escribo guiones, porque yo estudié realización de documentales, escritura creativa. Entonces yo hago muchas cosas detrás. Yo soy consultora de comunicación de algunos ejecutivos. Instituciones y Estuve en personas. alguna institución. Entonces todo eso demanda mucho tiempo. Y, y la verdad es que cuando Iván Ruiz me hizo la invitación a ser parte de los talentos, me pareció estupendo y era algo que yo no tenía en mi programa en el tiempo. Y me pareció genial regresar a la televisión. Y lo que hago dentro del Canal 4, que me hace sentir orgullosa de ser parte de un canal con contenidos elevados, dignos, que es lo que necesita la sociedad, me hace sentir muy bien. Entonces, ¿para qué pensar en otra cosa? Por el momento, porque yo nunca cierro ninguna oportunidad. Voy a romper el hilo de la conversación y me voy a ir a a algo que tocaba y pasó. Decía que no tenía, que dormía felizmente, que, bueno, no tiene pareja, ni No, está feliz, pero tiene 3 hijos
Y esos 3 hijos te han dado, 2 de ellos te han dado 8 nietos. Ay, sí, que son Pero, mi alegría, ok. mi alegría y mi cansancio. ¿Y cómo tú te haces en estos momentos que la situación es tan difícil para no solamente ser la abuela nutriente, la que da el afecto, el amor, el apoyo, sino porque los nietos creen que los abuelos somos personas poderosas? Entonces fácilmente te dicen, llévame a cenar, llévame a comer o dame tal cosa. ¿Qué tú haces con 8 niños pidiendo? Yo soy feliz, la verdad es que soy feliz. De hecho, todos los viernes en mi casa hay comida familiar, comida que se extiende hasta la cena. Amplia, tú tienes que decir amplia comida. Sí, claro, no, claro. Desde amplitud en el espacio hasta amplitud en los platos, porque nos reunimos todos, mis hijos, mis nietos, mi hermana, mis sobrinos, y la verdad ¿Y es cuántas que sillas tiene ese comedor? no, el comedor no basta, tengo que poner otra mesa adicional. Ah, Ponemos ok. 16 sillas. Nada más. Sí, ¿quieres más? ¿Y tú cocinas muy bien también? ¿Tú le pegas un poco No a he eso? envenenado a nadie todavía. Pero seguro los nietos Me dicen, me gusta, yo cocino por inspiración, me gusta cocinar para mi familia, sí, me encanta. no, y los nietos dicen, qué bueno, Sí, sí, sobre todo los lo, dulces lo hace mi abuelo. que hace abuela. Los Sí, sí. dulces como, ¿qué es lo de dónde que tú vienes? De los arábicos, de los Sí, árabes. pero los dulces árabes no, eso da mucho trabajo, esos son esporádicos. No, dulces más cotidianos, más manejables. Más tuyo, más de nuestra cultura, más dominicano, Si más tú supieras que manejable. uno de los que más les gusta a mis hijos es una receta de la abuela danesa de mi mejor amiga de la universidad. Y un dulce de chocolate bien rico. Bien sabroso. Ay, sí, la verdad es que sí. Yo a los nietos me lo disfruto mucho. ¿Y a ti te gustan mucho los dulces? Obviamente, claro que sí. ¿Y el azúcar cómo la maneja? No, ya el azúcar, aprendí a beber el café sin azúcar porque sé que el azúcar es veneno. Entonces lo dejo como un regalito que uno se pueda dar alguna vez, pero Perfecto. ya no es parte de la vida cotidiana. Correcto. Óyeme una cosa, porque tenemos algo para final. La nueva generación, las muchachas jóvenes, bonitas, cuerpo, por ejemplo, en el caso tuyo, que no ha tenido que basar nada en ese tipo de negociación, pero también tenemos a Soy la Luna, tenemos otras mujeres. De todas estas de ahora, no tiene que mencionar nombres, pero ¿quiénes permanecerán? ¿Quiénes serán las que las sustituirán a ustedes desde tu punto de vista? ¿Y por qué? ¿Y Las cómo se da que esa trayectoria tan larga? permanecerán las que se respeten a sí mismas, porque al mismo tiempo estarán respetando al público. Permanecerán las que se preocupen por producirse culturalmente, no solo producirse el cuerpo y la vestimenta, y uso el término producirse Sí, porque sí, sí. es el término que usan ellas. Acuérdate que se están haciendo Es todo ese correcto, tipo sí. de Creo que mecanismos tecnológicos. que es válido, pero bueno, creo que esas son las que van a permanecer. Las demás quedarán en el camino, porque nada que no tenga una base que lo sustente puede alargarse en el tiempo. Todo eso que estamos viviendo ahora, yo creo que es pasajero. Es una ola. Es una ola que Sí, sí, refleja sí. además la propia sociedad. Pero si tú Una, observas, una sociedad en decadencia, pero es la sociedad, claro, pero es la las nuestra. sociedades son dinámicas y todo va cambiando. Lo que yo creo que uno tiene que defender a capa y espada es la esencia de dignidad y de valores que siempre nos ha definido. El respeto, la disciplina, la urbanidad, el civismo, todo eso que hemos perdido en el tiempo. Yo creo que eso hay que, lo que todavía queda, entre los que todavía cultivamos eso, tenemos que defenderlo a como dé lugar. Porque si no, le dejamos la nación a los otros. Y yo creo que siempre hay que tratar de ser luz, porque con eso invitamos a los demás a que también traten de dejar salir la suya. ¿Con qué armas? ¿Con qué armas tú crees que debemos defender eso? La verdad es que es una batalla muy difícil. Mira, conciencia, paciencia, compromiso,
responsabilidad de utilizar todo lo que tenemos a mano, todo lo que nosotros representamos para hacer esa referencia en la que, o ese espejo en el que otras personas quieran y puedan mirarse. Porque gente como nosotros tuvimos referentes. Cuando yo comencé en este medio, yo tenía buenos referentes, tenía donde apoyarme, a quien querer imitar dentro de mi estilo, pero emular las cosas buenas. ¿Por qué hoy mencionamos con tanto respeto a un Jackie Núñez, por ejemplo? En televisión, perfecto. Correcto, en televisión. Él fue, y a pesar de haber muerto, sigue siendo la referencia. Sí. Pero hay una cosa. Nosotros ahora vivimos un mundo globalizado, como bien tú dices, pero nosotros, menos globalizados, teníamos esas luces, teníamos esos faros, Sí. teníamos esos referentes nacionales e internacionales. Correcto. Pero ahora tenemos poca cosa de qué agarrarnos. Muy Por poca ejemplo, el cosa. día pasado yo decía, con la muerte de Francisco, del Papa, pero nos quedamos sin referentes. O sea, busca los liderazgos globales. Muy pocos, pero hay. No, de que hay. Pocos, Y cuando tú quieres, hay. Carvi busca y encuentra. Claro, pero nos da más trabajo, sí. Sí. Nos No, da y más ahora trabajo. mismo, por ejemplo, tú ves personas que tienen todas esas condiciones, pero entonces no encajan dentro de los parámetros de ahora y tú no sabes qué hacer. Pero no Porque podemos... tiene que estar bien plantada para no Claro, alocarte. pero para estar bien plantado, tú tienes que estar formado en valores. Y principio, obviamente. Obviamente, Se han ido perdiendo un poco, me parece a mí. un poco, yo diría que bastante. No, yo te estoy diciendo. No, bastante. Incluso entre quienes menos uno hubiera imaginado que se perderían. Y yo creo que es válido que se pierdan muchas personas, pero hay otras personas que tú dices no. No debería ser. No debería No ser. debería ser. Y sí lo Pero es. sí lo es. Por eso, con más razón, los que todavía queremos permanecer en el resguardo de esos valores, no podemos tirar la toalla. Y esos valores es lo que te dan, lo que tú decías ahorita, junto a esa soledad de tu casa. La soledad es relativa, No, yo, porque hay gente que no, está... y yo sé lo que te estoy diciendo de qué tipo de soledad. Exacto. Porque no es una soledad de tristeza, ni de No, para nada. ni de opacidad, ni no. En absoluto, todo lo Es contrario. de paz y de Claro. tranquilidad. Y mientras más uno la vive y la disfruta, más selectivo se hace entre quienes quiere tener cerca. Solo hay que aprender a disfrutarla. Ah, claro, Y eso se construye. se construye. Perfecto. Y se construye en el silencio, ¿eh? Que es Sobre cuando todo. escuchamos la voz interior. Tú hablabas de dos cosas muy importantes, mencionabas de tantas, ¿no? Que era el escuchar Es correcto. Y observar. y observar. Y es así. Habla menos y haz más. Claro. Pausamos y en breve retornamos ya en la recta final de Portada Digital con nuestra invitada Lisette Selman, recordando que todavía, ella me dice que no, pero posiblemente sí. Ustedes llaman porque a lo mejor se motiva y aunque trabaja tanto puede abrir otro taller o sobre el arte de hablar en público. 31 de mayo, 809-983-4530. Regresamos en breve. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Soy Oriana Falla. Soy Benjamín Gómez. Ajá. Y vamos a estar repartiendo fundas por el Día de la Madre. Desde tempranas horas este fin de semana, el grupo de medios Telemicro reunió un equipo de empleados dirigidos con un solo propósito:
llevar esperanza, dignidad y amor a miles de madres dominicanas. Me siento muy bien, me siento querida, me siento que el señor Gómez Díaz se preocupa por las personas que no tienen nada. Raciones de comida, dinero en efectivo y sobre todo una muestra sincera de apoyo que les hace entender que no están solas. Me siento muy bien porque no he picado nada y la primera compra que he cogido es esta y no tengo para cocinar y voy a cocinar con esta gracias a Gómez Díaz. Más de 3.000 madres vivieron una jornada de solidaridad, respeto y profundo compromiso social. Le vamos a regalar un plasma. ¡Ay! Que Dios me le dé vida y salud al señor Juan Ramón Gómez Díaz. Un encuentro cargado de emociones donde el amor por el pueblo se manifestó con hechos, basado en una decisión de nuestro presidente, el señor Juan Ramón Gómez Díaz, un hombre humilde que reconoce el alto valor de lo que es una madre y que ha hecho de su misión de vida servir al pueblo sin descanso. Más que una empresa, somos una familia que siempre responde al llamado de su gente. Grupo de Medios Telemica. Y a Gómez Díaz, gracias por todo el bien que está haciendo a toda la madre necesitada. Estamos bien agradecidos. Recta final de Portada Digital con Lisette Selman. Hemos hablado de todo lo que, o de parte pequeña, de lo mucho que ella puede hacer, pero es una mujer que ustedes han notado y que siempre saben, lo han visto, su gran sensibilidad, su parte humana, su identificación con el dolor de la gente y su gran conciencia social. Ya vamos por ese tema. ¿Qué te preocupa, por ejemplo, de todo lo que hemos hablado, pero de lo que estamos viviendo, que nosotros somos parte? Por ejemplo, hay inseguridad, tú como madre, como abuela, la inseguridad, pero ¿qué es lo que más te preocupa? Si tuvieran muchas cosas, pero voy a priorizar. Obviamente, pues son muchas. Sí, la verdad. Mira, me preocupa la violencia contra la mujer. Uh-huh. No solamente por el daño a la mujer, se le hace un daño a la familia y a la sociedad. Hay niños que quedan huérfanos, hay familiares que quedan traumados, o sea, la sociedad se resquebraja. Me preocupan los niños que crecen silvestres. ¿A qué yo le llamo crecer silvestre? Correcto. A esos que están huérfanos porque de verdad perdieron los padres, o huérfanos porque los padres, y cuando digo padres me refiero al papá y o a la mamá, andan por sus fueros y los niños andan por lo sin suyo. control y sin orientación. Entonces nos quejamos de una juventud que no anda bien, pero cuando vamos a conocer la realidad, su entorno, lo que uno pudiera llamar su hogar, entiende entonces de dónde vienen todos esos problemas. La falencia. Claro, están generando seres humanos incompletos. Incompletos en el sentido de que les falta esa plataforma de apoyo y de ejemplo que les ayude a formarse social y humanamente. Me preocupa el maltrato animal. No solo porque yo amo y defiendo los animales, es porque además la gente no ha entendido que detrás del maltrato animal está también la violencia contra los humanos, porque quien le hace daño a un perrito, a un gatico, a un caballo, le importa un pepino hacerle daño a un ser humano. Así Entonces es un problema social. Me preocupa la falta de civismo y la apatía de la gente. Voy a poner un ejemplo simple y para mí cotidiano. El malecón tiene ahora unos espacios muy bonitos que han sido adecuados con bancos y más acera y demás. Y cada cierta cantidad de metros hay unos zafaconcitos de los más coqueticos,
Yo que camino por ahí, he visto con dolor y con indignación basura al lado del zafacón, el zafacón vacío, Sí. o basura a Encima 2 del zafacón. metros, a 2 metros del zafacón, botellas rotas. O sea, ¿por qué? ¿Acaso esa gente que va a usar esos espacios públicos no le gusta encontrarlos limpios y ordenados? A los demás también. Entonces, siento que estamos en un círculo vicioso del que yo creo que podemos salir, pero para eso hay que tener coraje y diseñar toda una estrategia con una serie de medidas en paralelo que nos ayude a romper con eso y volvernos un poco más civilizados. Me preocupa la situación del tránsito y de los peatones, donde aquí todo esto es un caos. O sea, es la ley del más fuerte. Si yo me comí el semáforo, yo me voy a sentir con más fuerza y más poder. O sea, el macho Y nadie o tiene la mujer derecho. que no es educada, nadie tiene derecho. Los peatones tienen que hacer malabares para cruzar una calle. El mismo malecón, no hay cómo cruzar de la acera norte a la acera sur, por ejemplo. No hay un solo lugar. Piénsalo, porque hay un carril que es expreso. Sí. No hay manera de cruzar. Entonces, y como tú aquí nadie cruzas le el cede carril el paso, expreso. Exacto. nadie le cede el paso a nadie. ¿Tú sabes qué yo tengo que hacer para sacar a pasear mis perros por el malecón? Yo tengo que irme en el vehículo. Yo vivo en el malecón. Pero yo tengo que irme en mi vehículo, Desmontar. estacionarme en un parqueo del malecón para poder caminar por la acera sur. ¿Te parece justo eso? No. Y así, ¿de cuánto tiempo disponemos para seguirte diciendo todo lo que me Y preocupa? para todo esto, ¿qué hace falta desde tu Educación. punto de vista? Rigor, educación, rigor, estrategia de comunicación para educar a la gente, porque este es un país donde se implementan medidas y se olvida la necesidad de educar a la gente en el por qué la medida, para qué, cuál es el beneficio, por qué es importante que la gente la asuma, que la cumpla. Sí. Hay dos servicios básicos en carencia, en crisis. Y por ejemplo, un día pasado yo tenía a doña Ligia Amada Melo y hablábamos de la educación. Y ella hablaba del derrotero y de lo mal. Y me dice ella, tan mal, digo yo, hay que hospitalizarla. Dice, no solamente hospitalizarla, sino llevarla a cuidados intensivos. Yo estoy de acuerdo con ella, totalmente de acuerdo con ella. Y entonces ahí mencionaba educación, mencionaba salud. Entonces, cuidados intensivos. Es correcto. Con los hospitales que tenemos Es correcto. y la forma. Y lo peor es la inversión que se ha hecho en el tiempo, en hospitales, por ejemplo, en equipos, y no hay control. En estos días me enteré que el anfiteatro bellísimo al aire libre que se hizo en Puerto Plata está en plena decadencia. Lo están dejando destruir. Está deteriorado. Pero ahí no había una actividad de solanos en esta semana o algo así. Pero con lluvia, o sea, con Sí. gotera, hay un pasadizo para los artistas internos que ya no se puede cruzar por ahí. ¿Por qué dejamos perder todo lo que es la inversión pública? ¿Cuántos reportajes está sacando el Listín Diario, por ejemplo, de la condición de las escuelas en el interior? Eso da pena y vergüenza. Los techos cayéndose, las paredes agrietadas, que no hay pupitres. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y hay una indiferencia total. Mira, se están cayendo, pero hay una cosa. La gente va y da clase y hace así y no habla, no dice nada. Tal vez habla y no las escuchan. Se cae. Bueno, pero hay que hablar y hablar y hablar. Y la gente tiene que empoderarse. Por eso yo saludo esos reportajes que está haciendo el Listín, porque ese es uno de los papeles de los medios de comunicación. Cuando yo entré, me excusa que me esté yo metiendo a Infoté, a dirigir Infoté, comencé a viajar para conocer las instalaciones del interior. Cuando llego a Santiago, que es el segundo centro, era el segundo centro más grande, ya ampliamos por otras partes, yo veo como una culebra por la pared. Digo, ¿y qué es eso? Me dicen, eso fue cuando el terremoto de Haití, en el 2010, que tú sabes que Santiago está en Sí, esa una falla. En la línea de esa falla Sí. de Haití. Bueno, digo yo, ¿y qué ustedes han hecho? Nada, nunca. Pero
cuando busco los documentos, los pido, veo que hay una recomendación de que esa edificación hay que tumbarla porque en cualquier momento con un nuevo terremotico, Claro. no como el terremoto del 10, con un terremoto pequeño, podría colapsar. ¿Cuántas personas hay aquí empleados? 200 y pico. Le digo yo a la persona que dirige Arisleida, busque inmediatamente, alquila, salimos a alquilar aulas, se alquilaron, se sacaron, y hubo que inmediatamente destruir la edificación para entonces construir una edificación digna. Imagínate Y segura. tú. Mira lo que acaba de pasar con la tragedia De Jet Set. de Jet Set. Tragedia que no debemos dejar en el olvido, ¿eh? Jamás, Cuidadito con eso, jamás. porque hay quien está jugando a eso. El luto y el dolor de todos los dominicanos y más Correcto, de todo lo que ha sabido de esta tragedia es correcto. permanece muy vivo. Hermana, de más está decirle lo agradecido que me siento y el hecho de que usted haya instalado una ruta para dar paso a compañeros y compañeras que tienen mucho que decir, que no necesariamente tienen que hablar de política. Que yo te iba a decir, ¿qué tú crees de los políticos y de los partidos? En dos palabras. Suerte que se acabó el programa. Eso es lo bueno que tiene la televisión, que la gente madura de una manera tal que puede pisar, ¿cómo que dicen? Pisar cola. Claro. Gracias a Lice Selman, gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles y mañana a las 6 en punto estaré en espera de cada uno de ustedes.